Hemos puesto el pizarrón también. Aquí está. Comparto pantalla y el primer congreso de filosofía. Amenazas y oportunidades de la filosofía en la época actual. Ya. Entonces, dice la carrera de filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés en vísperas de sus 78 años de existencia. Se complace en invitar a toda la comunidad nacional e internacional al primer Congreso de Filosofía dedicado a la carrera. Amenazas y oportunidades de la filosofía en la época actual. Vean cómo el Congreso, por un lado, está dedicado a las amenazas, como en un FODA, ¿no? Amenazas, oportunidades y luego fortalezas, debilidades, ¿no? Pero aquí amenazas y oportunidades. Cómo la filosofía va encontrando cierta crisis, cierto momento de reserva, como si estuviera marcando el paso, pero esperemos que surja con fuerza pronto, en unos años, en una década. No creo que sea tan larga la espera. Amenazas, la filosofía amenazada. Oh, que la filosofía, ¿para qué filosofía ya? No basta la ciencia. En fin, el mundo se ha estabilizado eh, políticamente, se ha estabilizado económicamente. ¿Para qué la filosofía? En fin, hay muchos discursos, pero justamente surgen, miren cómo va a haber la, la, hay esta guerra está volviéndose a mostrar el movimiento de las potencias, etcétera, etcétera. Y bueno, las oportunidades consisten precisamente en que la universidad y bueno, la carrera de filosofía puedan aportar conocimiento. ¿Qué más? Heidegger está ahí, no se sabe lo que es el ser, al final Heidegger lo que hizo es un ismo, entonces el ismo queda, los ismos siempre quedan, pero no son la verdad. Entonces, la tarea de hacer lo que Heidegger propuso, que es el ser, y no porque Heidegger lo propuso, sino porque todo el mundo tiene el deber todos los filósofos tenemos el deber de plantearnos, ahí está, oportunidades, resolver el ser, amenazas, no se ha resuelto el ser, amenazas, no se ha resuelto la cuestión del ser, no se sabe lo que es el ser, oportunidades, saber lo que es el ser. Hay muchos problemas sociales todavía en el mundo, políticos, amenazas, crisis políticas sociales, oportunidades, resolver en base al conocimiento de la sociedad y de la política, bueno, esas crisis. O por lo menos saber que algunas crisis no se pueden resolver, pero de algún modo eso es tener la oportunidad de resolver. Bien, aquí está el Congreso, todos lo han ojeado, 29 de julio al 1 de julio. Y ahí está la convocatoria, ¿correcto? Entonces ustedes pasan donde está la convocatoria. Entran a la convocatoria y ahí está. Necesitamos el resumen, abstracts. 350 palabras como máximo, con palabras clave y bibliografía. Su nombre, filiación académica. Ya, porque van a haber pues sociólogos, habrá intelectuales, nos ponen ahí filósofo, nombre, filósofo, eje temático, aquí están los ejes, epistemología, lógica, es muy abierto el Congreso, no quiere tener nada más un tema, pero sí, en realidad es bastante cerrado si se piensa que en la época actual hay amenazas a la filosofía.
algunos han propuesto que se borre la filosofía del mapa, que es un estudio ya obsoleto, es un atavismo, ya no está de moda. Los resúmenes se enviarán hasta el 15 de abril. Tenemos más de 20 y tantos días, ¿no? Para mandar resumen. Después podemos perfeccionar. Las respuestas hasta el 16 de mayo. El trabajo puede ser escrito, en ese caso, 3.000 palabras para su posterior publicación. Y se leerá en 15 minutos. Si la ponencia es expuesta solo verbalmente en base al tema del resumen, no deberá exceder los 15 minutos de exposición. Es una charla que dan, una conferencia, como quieran llamarla, una conversación, una charla, una ponencia. No tiene que ser todo escrito porque eso es más difícil para estudiantes y sobre todo muchos de ustedes que están empezando sus estudios. Es un congreso muy cómodo y vamos a tener unos 4 invitados internacionales por lo menos. ¿Ya? Ahí están las fechas, certificados. Por favor, anímense a participar. Aquí está el contacto. Se mandan al correo institucional de la carrera. Aquí está nuestro teléfono. Estamos en Facebook y aquí está la dirección. ¿Qué cosa más sencilla hacerlo? En el programa, por supuesto, no hay nada todavía, ¿no? Porque no hemos elegido a los ponentes. En general, la mayoría va a ser aceptado. La mayoría va a ser aceptada. Y entonces, a ver, vamos a entrar aquí. Vamos a empezar a... Podemos compartir la pantalla completa. Pero vamos a ir nomás a Heidegger. Así que anímense a participar, por favor. ¿Correcto? Bien, vamos a hacer nuestro trabajo aquí. Estamos en el capítulo 2. El doble problema del desarrollo de la pregunta que interroga por el ser, el método de su investigación y su plan. El doble problema está la analítica ontológica del ser ahí, como poner en libertad el horizonte para una exégesis del sentido del ser en general. El otro tema va a ser la destrucción de la ontología. Hay un doble problema. Hoy vamos a ver sobre todo, bueno, vamos a ver los dos. Ya no quiero abusar, no quiero insultar su inteligencia, y hemos hablado tantas veces. Es un argot, es un slang, es un lenguaje amanerado, afectado, que usa Heidegger, pero a los 100 años ya de este libro, que estamos a punto de llegar, ya pues se hace fácil leerlo, ¿no? Y si no lo entienden al final la pregunta de su examen va a versar más que de entender a Heidegger, sino a entender la cuestión del ser, entenderse a ustedes mismos o entender a Orosa. Eso es. Bien, entonces, ya Heidegger con la preeminencia óntica y la preeminencia óntico-ontológica dice que hay que indagar el ser humano primero para saber el ser, de un modo provisional, preparatorio, dentro de la preconcepción del ser, del concepto preontológico. ¿Ya? Y luego, una vez que sepamos lo que es este ser humano, se va a ya mostrar no solo la pregunta, sino la respuesta del ser. Hacemos una analítica provisional y luego hacemos pues la ontología ya no provisional, sino definitiva, final, y esa ontología vuelve a ser general y luego regionalizada, lo físico.
lo químico, lo matemático, lo biológico y lo humano, quien comprende lo histórico, lo lingüístico, lo teológico, etc. Él ha escogido indagar a un ser que se llama ser humano. El ser ahí, ya sabemos, lo llamamos existencia o lo llamamos el existir. Hay muchas maneras de traducir el ser ahí, el existir, la existencia. Y hemos visto que porque tiene un peso especial, un dolerle el ser, le conviene el término de existencia y por eso es óntico y es ontológico, como hemos visto de un modo muy claro. Bien, entonces no voy a ir a hacer más repeticiones, etcétera. Vamos a ir directamente al grano. Por ejemplo, dice, una analítica del ser ahí resulta necesariamente, pues, el primer desideratum al hacer la pregunta que interroga por el ser. Pero entonces no hace sino volverse más candente el problema de ganar y asegurar la forma directiva de acceso al ser ahí. Dicho negativamente, no es lícito aplicar en forma dogmático-constructiva a este ente una idea cualquiera del ser y de la realidad, por comprensible de suyo que sea. No es lícito imponer al ser ahí en forma ontológicamente irreflexiva categorías algún sacadas de una idea semejante. Ya está. Heidegger, pues, como ya les he explicado, a lo Orosa y como está en el programa de la materia, en el artículo publicado en Mariposa Mundial, Heidegger va a torcer a hacer una analítica del ser humano, del existir, y bajo el punto de vista existencialista, ¿correcto? Va a hacer su existencialismo y luego cuando tiene que volver a la cuestión de la pregunta y la respuesta del ser, se termina el tratado y ya no vuelve nunca más. Entonces, por eso está diciendo, yo soy excelente, yo, ahí sí que Heidegger es muy, muy bueno, es el fundador del existencialismo, que es un gran ismo, es un ismo maravilloso, pero es un ismo lamentablemente, no es ciencia, ¿no? Bueno, pero es un gran ismo, entonces decir que el hombre es existencia y que no tiene esencia es justamente algo maravilloso. Y él dice, yo tengo una nueva antropología filosófica, tengo una nueva filosofía, tengo un nuevo ismo y está publicitando. La forma de acceso al ser ahí no se puede proceder como antes. Bueno, ya ustedes leerán y van a ver qué dice eso. La analítica del ser así concebida no deja un momento de buscar su orientación en el problema directivo del desarrollo de la pregunta que interroga por el ser. Es lo que determina sus límites. Bueno, por un lado, en el existencialismo, el hombre contempla el ser y al final no encuentra respuestas. Y al final, después de haberse preguntado durante tantos siglos, sobre todo a partir de la época moderna, se anima a decidir que en realidad el ser no tiene ningún sentido, no tiene ninguna ciencia, que la ciencia va a indagar a partir de la matemática, la física, la biología, y al final, ¿qué es el ser? Nunca se va a responder y terminamos en una especie de sinsentido. Se habla del absurdo, se habla del nihilismo. Nihilismo quiere decir nada de sentido y nada de valor. Ya no quiere decir suicidismo, etcétera. Nada de valor. Y ahí está. Y por ese hecho, cuando se está en el existencialismo, uno está contemplando el ser, entonces le viene bien también decir que no sabemos lo que es el ser. Pero ojo, en otro sentido, no están conectados. Ya, por lo menos yo después de 100 años de Heidegger, yo sigo investigando lo que es el ser y lo hago con mucha seriedad, mucha responsabilidad. Yo creo que este año voy a publicar un buen ensayo, un artículo grande, un pequeño tratado, pero no lo vinculo al existencialismo.
Para saber lo que es el ser, yo voy al ser, no voy al hombre, voy al ser, como dice la lógica. Y luego, bueno, este ser no lo estoy mirando como el hombre existencial, existencialista que ve el ser y se siente frustrado, angustiado porque no hay el sentido. Y entonces el hombre sufre, ¿ya? Y se hace la cuestión existencial. ¿Ven cómo la cuestión del ser y el existencialismo se van conectando? Se conectan. Pero a la vez en el fondo no lo hacen, ¿correcto? Cuando yo veo el ser, no veo la frustración del ser humano, sino más bien veo el entusiasmo de estar logrando la respuesta. Si de entrada ya vamos a decidir que el ser es un tanto absurdo, lean mi programa, hay dos ontologías en Heidegger. Él ya sabía pues que iba a decir que el ser prácticamente es sin sentido. La, la infinita posibilidad de la imposibilidad, la posibilidad de la imposibilidad, o sea, la absurdidad del ser, ya está un poco cantado. Y por eso Heidegger empieza a escribir un libro largo, porque ya tiene en mente todo lo que va a decir como ismo. Pero no está del todo desrelacionado al tema del ser. Ahora, en lo que Heidegger pretende, es decir, en lo que Heidegger miente, estoy empleando así esas frases duras para que ustedes entiendan. No es para insultarlo, acabo de enaltecerlo, es un genio, creador del existencialismo, ¿qué más? Pero también hay que decirle. Cuando él, digamos, miente, él dice, hay una conexión estrecha entre la analítica del Dasein y la pregunta por el ser. Luego le van a decir, ¿es usted existencialista? No, señor, yo no estoy con los existencialismos. Eso me parece unos intelectuales de café, de bar, que se dedican a la bohemia, en fin. No, yo soy un investigador del ser. Eso diría Heidegger. En cambio, los otros son existencialistas, ¿no? Pero claro, es lo que él dice. Bueno, entonces hay una cierta relación entre el problema del ser y el existencialismo. Ya hemos visto en la anterior clase nuestro esquema para decir qué es la existencia y qué es la esencia. El existencialismo es aquel que dice que el ser es la existencia. Como segunda ontología en Heidegger, la primera es que no sabemos lo que es el ser, no podemos tener un ismo. Segundo, él tiene un ismo. Cuando hace la analítica del ser, se mune de un ismo, el existencialismo, y entonces el ser es la existencia, lo concreto, lo no universal, lo contingente, lo no científico. Bueno, ya está ahí el pizarrón que hemos hecho en la anterior clase. El análisis del ser ahí no solo es incompleto, sino por lo tan pronto también provisional. Se limita por el momento a poner de relieve el ser de este ente sin hacer la exégesis del sentido de este ser. El sentido del ser va a ocurrir después que se haga la analítica provisional. ¿Ya? El sentido del ser es la analítica final y definitiva. Ya. Una vez ganado, poner en libertad el horizonte, dice. Es una metáfora, un lenguaje rebuscado. Es bonito el lenguaje, no quiero decir que es malo. Pero si me ponen en la labor de explicarles, entonces diré, bueno, piénsenlo como rebuscado. Voy a poner en libertad el horizonte a partir del cual quiero declararte mi amor, le dice el novio le dice José a Margarita. Voy a poner en libertad el horizonte que nos permite comprendernos como unidos en nuestros amores. Bonito suena, ¿no? Voy a poner en libertad el horizonte que me permite eh, aclarar la situación política actual. Poner en libertad es resolver pues la cosa, ¿no? ¿Verdad? O decir en relación a qué está la respuesta o qué es la respuesta, eso quiere decir. Luego lo va a hacer definitivamente, etcétera, etcétera. Entonces, como sentido del ser del ente que llamamos ser, ahí se muestra la temporalidad. Ahí está.
No es el sentido final, pero sí el provisional, la temporalidad. El hombre es tiempo y entonces empieza a entenderse el título del libro. El ser es lo que vamos a buscar y lo que luego se va a volver absurdo o posiblemente imposible, o sea, posiblemente contradictorio, absurdo. En el istmo de Heidegger, ese es el ser. Primero, lo que preguntamos, la tarea. Luego, el existencialismo. El ser es existencia bruta, no tiene esencia, no tiene significado, no tiene valor. La esencia es significado y valor, sentido y valor. ¿Da? Y del otro lado está el hombre, la temporalidad. El hombre es tiempo porque es un proyecto existencial que se va realizando poco a poco, aunque no se llega a realizar. Que el hombre es infeliz es la conclusión del existencialismo. Nunca podemos realizarnos. Y como todo ismo se opone, todo ismo importante se opone a todos los que le antecedían y a todos los que van a seguir después de él, es un ismo grande, importante. Correcto, el hombre no se realiza. Lo que ustedes quieren ser es ser filósofos para dedicarse a investigar, ejercer y ganarse un nombre en la comunidad, quizás triunfar, sacar libros en Bolivia y en el exterior. Bueno, si lograran eso, inmediatamente su existencia va a sentir que no hay verdaderamente la felicidad ahí y quieren otro proyecto y así. En principio uno proyecta algo, realiza y luego tiene que proyectar otra vez, así que no se puede realizar, pues. Si yo, como decía Sartre, voy a proyectar, me realizo. Pero no me he realizado porque ya me he proyectado otra vez. Y la satisfacción no llega. Como dicen, lo que el hombre quiere es ser Dios, pero no hay Dios, o por lo menos el hombre no puede ser Dios. Entonces, no nos realizamos, no vamos a ser felices, aunque viviendo en la conciencia de esto, en la conciencia de la nada, en Heidegger, conciencia de la muerte, ya lo vamos a ver, y en Sartre, conciencia de la nada, del absurdo, ahí nos realizamos. Por eso es que los sismos que vienen después del existencialismo dicen, pues yo voy a ir más allá del existencialismo y voy a decir que ni siquiera el existencialismo realiza al hombre. Eso ya se llama posmodernidad. ¿Correcto? Bien, entonces la temporalidad del hombre es tiempo. Ya vamos a ver qué significa el tiempo. Leamos un poco más. Por modo de indicación se mostró esto. El ser ahí es inherente como constitución óntica a un ser preontológico. Tiene un concepto del ser más grande que el que tiene un león, un lobo. Eso es algo óntico. Bueno, ya. El ser ahí es en el modo de siendo comprender lo que se dice ser. Ateniendo esta conclusión, mostraremos que aquello desde lo cual ser ahí en general comprende e interpreta, aunque no expresa lo que se dice el ser, es el tiempo. Ahí está. A partir del tiempo se entiende. Es decir, el hombre piensa en el tiempo y entonces piensa el ser preontológicamente. Todo aquí es provisional, es pre, previsional sería, ¿no? En lugar de decir provisional, previsional. Entonces, el tiempo. Entonces, la conclusión va a ser que el sentido del ser ahí, del hombre en el existencialismo es la temporalidad, el tiempo. Pueden llamarlo tiempo o temporalidad. A partir de entenderse a sí mismo como tiempo, es el hombre el que le da significado a las cosas con su proyecto existencial. Ese es en el fondo lo que va a decir Heidegger. Yo lanzo un proyecto y así interpreto existencialmente el mundo y digo, este mundo parece ser hecho para que yo sea feliz, para que como los animales
me busque un grupo, siempre nazco con un grupo, me apareé, tenga una familia, etcétera, y tengo una sociedad y luego me dedique a la ciencia. Esa es una interpretación. En el fondo, el ser no es nada de eso. El ser no es lo que pensamos que es. Y al final todo sentido y todo valor se va a caer, va a ser nada. ¿Qué es el átomo? No lo sé. Entonces usted no sabe nada. Y resulta que el ser mismo no tiene nada inteligible, no tiene una razón ahí que justifique su ser. El ser, el ser ontológico, la realidad no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna razón. Y así, el proyecto del hombre, el hombre se le llama tiempo. Ahora entienden, yo entiendo el tiempo, entiendo al hombre y entonces entiendo todo. Entiendo que todo es como una linterna, el ser ahí pone luz a todas las cosas. Todo el sentido fluye del ser ahí. Ya el mundo es mundo porque yo lo interpreto de esa manera. Pero claro está, yo puedo interpretarlo de otra y ahí surgen muchas ideologías, muchos pensamientos, entre los cuales puede ser que yo interprete que el mundo es voluntad de poder y quiera conquistar el poder, así como Vladimir Putin ahora, poder. O yo puedo interpretar que el mundo de poder no tiene nada y me dedico simplemente a cultivar mi jardín. Listo. ¿Quién es más feliz? Ninguno, ninguno. Ahora entienden, el tiempo es el proyecto humano. Aquí en este parágrafo solo lo va a anunciar, yo lo estoy ampliando. No es el tiempo del reloj, ¿ya? El tiempo de la física. No, el tiempo es la conciencia humana, el fluir de la conciencia. Es el alma, es el espíritu, es el hombre. Claro, no el hombre, no el físico, ahí con sus genitales, ¿no? No, el hombre espíritu, que siempre es un fluir de la conciencia. Pensar, desear, volicionar, emocionarse, proyectar, realizarse. Eso es el tiempo. A eso llama tiempo Heidegger. Y si da ese lujo, porque sencillamente a lo que el hombre es, simplemente lo llama temporalidad, tiempo. El tiempo tiene una vieja, una antigua, un antiguo sabor al viejo, la temporalidad en los tiempos de la Edad Media. El tiempo, hay en Platón también, el tiempo es la finitud, el hombre se muere, todo es finito. Y lo que uno quiere es la infinitud, identificarse con Dios, ser eterno. El hombre no quiere morir, no quiere envejecer. La temporalidad es justamente lo que angustia al ser humano. Todo pasa, todo pasa. En un poco de tiempo ustedes ya van a enterrar a sus profesores y luego sus alumnos los van a enterrar a ustedes. ¿Ya? Fíjense, uno piensa que no va a pasar, pero pasa. Aristóteles llega ya 2600, 2400 años de muerto. Aristóteles, Platón igual. Dentro de poco va a pasar tanto tiempo que toda la humanidad va a estar muerta y olvidada, como si no hubiera pasado nunca. Es terrible. Bueno, pero ¿por qué anticiparse con una sola frase de Heidegger? Porque ya saben a dónde nos dejemos. Entonces, para hacerlo evidente, así se ha de merecer una explanación original del tiempo como horizonte de la comprensión del ser. El horizonte es lo que dice horizonte, es un horizonte, es una... La vista pone un fondo en todas las cosas. Yo veo el horizonte es hasta donde se alza mi vista y algunos objetos destacan en el horizonte. Entonces, gracias a este horizonte se va a comprender el ser, pero siempre partiendo de la temporalidad, o sea, del hecho de que el ser ahí es tiempo, que comprende el ser, todo preontológico, todo provisional. Se pone este horizonte, se aclara
la temporalidad o el ser humano como proyecto, y se llega a la comprensión del ser. El ser había sido una interpretación de los seres humanos, porque el ser va a decir, no me achaquen a mí. Cuando usted dice que el átomo es lo que usted sabe, no, 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 no. Será pues un accidente que hasta cierto punto usted acierte y pueda hacer predicción sobre el átomo, hacerse una bomba atómica, etcétera, ¿no? O hacer cierta tecnología con la física, con la química, pero después la realidad dice, no me achaquen sus conceptos, porque esos conceptos, como ustedes claramente ven, no son inteligibles en el fondo, no explican la realidad, se quedan en un porqué y ya viene el silencio. Por lo tanto, el ser no es lo que pensamos. Estamos fuera. Ese preconcepto es una interpretación existencial del ser ahí, y como la vamos a formalizar en una ciencia, en una analítica del ser ahí con Heidegger, se va a llamar interpretación existenciaria. Entonces, grábense eso, ¿ya? Así se está armando y por lo tanto, ahí está. En la totalidad de este problema entra a la par la exigencia de deslindar el concepto del tiempo así obtenido de la comprensión vulgar del tiempo. Ahí está, que se ha hecho explícita en una interpretación del tiempo como lo que se ha depositado en el concepto tradicional de tiempo, que implica desde el concepto vulgar del tiempo implica tanto la concepción física. El tiempo es un reloj, ¿no? El tiempo es reloj, y luego el tiempo también algunos filósofos como Aristóteles, ¿verdad? Que habla de la potencia del acto y habla de que el ser es sustancia, pero tiene potencia y acto y por lo tanto se va moviendo casi como quería Heráclito, del pasado al presente al futuro. Heidegger va a entrar en algunas relaciones. Menciona a Bergson, pero no es nuestro tema. Vamos a dejarla. Si alguien conoce a Bergson, bien, pero si no, obvie cualquier relación a Bergson. Seguimos. El tiempo funciona hace mucho tiempo como criterio ontológico, más bien óntico de la distinción ingenua de las diversas regiones de los entes. Se deslita a los entes temporales, los procesos de la naturaleza y las gestas de la historia de los entes intemporales, las relaciones espaciales y numéricas. Se debe destacar el sentido intemporal de las proposiciones con respecto al curso temporal de las oraciones que las enuncian. Desde ya Heidegger no está hablando de nada de física, de ciencia, del tiempo, ¿no? Mucho menos del tiempo de la relatividad y del tiempo cuántico. El tiempo cuántico, que hoy en física sabemos que el pasado puede ser después del futuro, o el presente es ya futuro, pasado, las cosas se mezclan, ¿no? No, está hablando simplemente de lo que él sabe. Las cosas intemporales de la Edad Media, que son fundamentalmente las ideas platónicas en la mente de Dios y el Dios mismo, y con esas ideas están pues las relaciones numéricas, ¿no? 2 más 2 son 4, una verdad eterna, ¿verdad? Y toda la matemática que se aplica al espacio, a la geometría, es una verdad eterna. Bueno, ahí está. Se encuentra además un abismo entre el ente temporal y lo eterno supratemporal y se intenta franquear. Temporal quiere decir aquí siempre tanto como siendo en el tiempo una determinación que sin duda es a su vez oscura. No hay solo cosas oscuras, Martín, tú también eres oscuro. Bueno, pero el hecho es el tiempo en el sentido de ser el tiempo funciona como criterio de la distinción de las regiones del ser. Cómo venga el tiempo a desempeñar esta señalada función ontológica, etc. La distinción del tiempo que hay entre lo intemporal y temporal en filosofía, las leyes de la física son eternas, las leyes de las matemáticas son eternas, pero los entes concretos son temporales, fluyen y se mueren, se van.
Heidegger no está de acuerdo con ese esquemita porque el tiempo se lo va a achacar al ser del Dasein, del ser ahí. Ya, el tiempo es, usted es el tiempo, y de ahí le da sentido a todas las cosas. Y claro, esa distinción entre temporal e intemporal es una interpretación existencial suya. Vamos a poner alguna bibliografía extra para comprender a Heidegger, porque como es ambiguo, ya lo he demostrado en mi programa, eh, todos saben que como es ambiguo, hay que desambiguarlo, ¿no? Y muchos autores que, como he citado en mi programa, está en el artículo La mariposa, lo hacen redondeándolo. No le va a gustar a Heidegger, pero tampoco nosotros podemos estar a expensas de sus caprichos y luego de ser ambiguo. ¿Ya? Entonces, así entiende. Todo el parágrafo quiere decir, lo del tiempo se sabe. Ah, primerito, no sé nada de ciencia, por favor, soy Martin Heidegger, no sé nada de ciencia, no les voy a poner. Ya. El tiempo, me suena a los entes intemporales de la escolástica, Santo Tomás, las ideas eternas, los universales. Y luego los entes temporales, Dios y el hombre. Pero aquí el tiempo va a ser justamente el sentido humano que le da sentido hasta por ahí, hasta las cosas, hasta encontrar la muerte y la nada que elimina todo sentido y todo se hace imposible. Todo se hace imposible, aunque esté siendo, es imposible. Es la palabra que emplea Heidegger para el absurdo. Imposible. ¿No? Imposibilidad. Bien, ahí lo tienen. Toda la ontología tiene pues su base en el tiempo, correcto, pero no es el tiempo vulgar, es el tiempo del Dasein. Y ahora sí, todo esto es jerga de Heidegger. Lo temporal le pertenece al ser temporal, pero como cuando se hace científico, o tengo que emplear la palabra científico, aunque para Heidegger suena muy rara, difícil. Bueno, lo temporario es lo que es existenciario, temporariedad, existenciariedad. ¿Verdad? La temporalidad la siente cada ser humano, cada existente, todos los días. Siento la temporalidad, siento que voy creciendo, sobre todo voy envejeciendo, ¿no? Ya ustedes sentirán que se van haciendo jóvenes, pero se van aproximando a titularse y ya empiezan a sentir que el tiempo pasa. Todo ese conocimiento del tiempo es existencial, es temporal, pero la ciencia de eso es temporario, temporariedad y existenciariedad. En alemán hace sus distinciones Heidegger y claro, Gauss busca un buen equilibrio. A ver, este párrafo, lo que hemos pasado, ¿dónde está? He pasado. He pasado esto, ¿dónde está? Déjame. Ahí está. Y sin duda debe tal la forma de acceso al ser ahí y al tiempo, mostrar al ente tal como es inmediata y regularmente en su cotidianidad de término medio. En esta deben ponerse de manifiesto no estructuras accidentales y arbitrarias, sino estructuras esenciales. Se ve obligado a utilizar la palabra esencial, miren, qué lindo.
La analítica del ser ahí va a ser existenciaria, científica. Vamos a mostrar estructuras esenciales, pero lo mostramos en su cotidianidad. Que se corroboren determinantes del ser en forma del ser ahí fáctico. Fáctico, eso significa relativo al hecho. Esta es mirando a la fundamental constitución de la cotidianidad del ser ahí, como brota y se destapa por vía preparatoria al ser decente. Bueno, ya lo han entendido todo y si no, no han preguntado. Entonces, el hombre es su cotidianidad en el existencialismo, ¿ya? No es una esencia abstracta y que está detrás de todo acto concreto, como la sustancia pensante de Descartes, o el alma como sustancia en Aristóteles y la Edad Media. No, no es eso. El hombre es lo que es en cada caso en acto. Detrás de lo que yo percibo no hay nada detrás. En cambio, en la ontología actual, antes de justamente la fenomenología y antes de Heidegger, se pensaba que detrás de mi conciencia, recién está mi yo detrás de mi conciencia ahora. ¿Por qué? Porque yo puedo desmayarme, puedo dormirme o puedo entrar en coma y se va mi conciencia y mi estar alerta es solamente una aplicación de mi esencia que es universal. Yo soy indiferente a si estoy consciente o no. El yo está detrás, se dan cuenta, y entonces se van actualizando posibilidades concretas que van haciendo mi historia, mi biografía, mi existencia cotidiana, ¿no? Y en Suba hay también el existencialismo una renuncia pues a estas grandes esencias que tiene el ser humano, voluntad de poder, ¿no? Voluntad de religión, dicen los escolásticos, que es una cosa maravillosa para los escolásticos, ¿verdad? Yo busco a Dios, mi esencia es o la divinidad o la búsqueda de Dios. No es voluntad de poder, Nietzsche, es voluntad de ética. Emplearemos como modelo el Nietzsche por el formato que dice voluntad de poder, no, no, es voluntad de ética, voluntad de justicia social. Son grandes esencias, ¿no? Que han movido cielos y tierra. Voluntad de democracia. Hoy los defensores todavía que hay de la gesta de los rusos, y ya saben que la carrera está organizando una charla sobre la guerra. Ya enseguida les voy a hablar sobre ello. Algunos docentes dicen, por muy fea que sea la guerra que se está librando, es una guerra a la que se ha obligado a Rusia porque lo que quiere mantener es el multipolarismo, no el bipolarismo, sino el multipolarismo, dejar de estar gobernados por los Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, ¿no? Así, desde hace mucho tiempo, al final los europeos nos tienen resumidos a nosotros en una situación de tercer mundo, sus ciudadanos de tercera clase. Así que vaya a cumplir o no Putin lo que quiere hacer en pro de nuestro país, pero es una oportunidad para romper el monopolio, no todo monopolio es malo, entonces nos vemos obligados a apoyar. Los ucranianos deberían decir, bueno, caramba, sí, estamos en el medio y claro, para salvar el multipolarismo tenemos nomás que renunciar a nuestro ingreso al unipolarismo de la OTAN. Ya. Vean, entonces hay una voluntad de multipolarismo, de una voluntad realmente democrática porque la otra no es democracia. Es una esencia muy clara, miren, y es grande porque es un gran programa y toda la gente está emocionada por esto. La verdad, quieren participar en las charlas sobre la guerra y hablan y así hay grandes esencias. Y en el existencialismo el hombre no tiene esencia alguna, no sirve para nada. ¿Correcto? Y estas esencias antes eran
eran generales universales. En realidad parecen potenciales, ¿no? Porque la esencia dice el hombre puede, nunca dice es. El hombre es un ser consciente, no puede ser consciente. El hombre es un ser que se define por el gran proyecto burgués, el proyecto capitalista, en los mejores términos. No, puede, porque ese hombre puede extraviarse y hacerse comunista, o puede enloquecer e ir a un manicomio, puede. La ciencia está atrás, ¿no? No, aquí en el existencialismo la existencia es lo que se ve, lo que se toca, literalmente, lo que se percibe con los sentidos kinestésicos, bueno, con los sentidos internos, ¿no? Conciencia. No me importa desde dónde salen mis pensamientos, si hay una sustancia, entonces esa sustancia no hay. Están fluyendo como un río, están fluyendo. No. Eso de hablar de una esencia o sustancia anterior, en este caso sustancia y esencia van a ser lo mismo. La sustancia segunda de Aristóteles igual a la esencia. No existe para el existencialismo. El Dasein no es más el ser ahí no es más que lo que es en cada caso. Yo soy ahorita dictando una charla. Mi pasado es la huella que ha dejado en mi presente, el pasado, y mi memoria, y listo. No hay una sustancia por ahí debajo. Suena muy raro, suena muy antiguo, suena muy diecinuevesco, como los caballeros antiguos, ¿no? Si pensamos así, vamos a tener que empezar a usar esas ropas antiguas, ¿no? Un poco más podemos usar armaduras. Un poco más vamos a poder tener que exigir que las damas sean vírgenes. Una vez más vamos a ir atrás en el tiempo. Ya no está de moda, ya son pensamientos antiguos. El hombre es lo que es y hemos hecho en el pizarrón de la clase anterior el pizarrón. Es lo concreto, lo, lo concreto, lo contingente. Lo que no, nunca es objeto de ciencia, no, nunca se ha visto que alguien haga ciencia de Juan Pérez, ¿no? Juan o Iván Orosa, una ciencia de Iván Orosa, no, no hay ciencia. La ciencia es del hombre, yo soy una mera aplicación de toda la esencia humana, ¿no? La esencia que se da, pero que muestra una serie de posibilidades. Yo tengo una facultad que puede realizarse haciendo filosofía o haciendo derecho. Yo podía haber sido abogado o podía haber sido metafísico. En fin, la esencia es así muy abierta, muy general. Bueno, y al final pues la cotidianidad de así del ser humano, porque por un lado es lo concreto, lo concreto. El hombre es su vida concreta, rutinaria, y la grandeza de las grandes esencias, ahora sí, uno con lo anterior, hago la unión, las grandes esencias, esta esencia justiciera del multipolarismo, esta gran esencia del, del o bipolarismo que emplea Europa, la OTAN, si se quiere, esta grandeza, qué emoción, ¿no? Conducir, dirigir el mundo. No hay, pues, el hombre es el simple sujeto cotidiano. Pronto ya a partir de Heidegger se va a empezar a definir y todo esto, Sartre es el que desambigua más a Heidegger y lo hace completamente existencialista, ¿no? Dice, esa cuestión del ser se pasó al absurdo, el ser no hay ningún sentido, listo, el resto es Heidegger. Sartre es un Heidegger radicalizado, nada más. Se dice, yo no soy lo que soy y soy lo que soy. Eso es. El hombre es proyecto, se proyecta hacia el futuro en base al pasado y francamente nunca tiene un presente, si se dan cuenta. Yo soy lo que seré. O sea,
Soy lo que no soy, mi pasado, y no soy lo que soy, mi futuro. Yo soy mi futuro. Siempre vivo en el futuro. Siempre estoy pensando en que yo soy el gran filósofo que quiero ser ahí. Yo quiero ser siempre lo que seré, soy mi futuro. Y ese futuro, claro, obviamente es falso, porque si siempre soy mi futuro, nunca me voy a realizar, por Dios. Yo soy el filósofo que quiero ser, eso es futuro, pero una vez que ya recibo mi título, ya me he proyectado. Quiero hacer este libro y una vez que tengo el libro en la mano, tengo que hacer el otro libro. Uno nunca se realiza. Soy proyecto, soy tiempo. El tiempo es el ser humano, el humano es el tiempo. Qué gran libertad que tiene Heidegger. Dice, no, el tiempo no es el reloj, por Dios. El tiempo es la conciencia humana. Eso es como proyecto, como ser que vive en el futuro. Como ser que francamente se considera siendo lo que todavía no es futuro. Y es la huella del pasado, lo que ya no es. Es lo que no es, no es lo que es. Muy paradójico. Y luego va a describir, cuando describe el tiempo y el espacio, va a decir, el tiempo no es el tiempo del reloj, no es la física es un producto existencial del ser humano. Si alguien quiere creer en la física, bueno, va a creerla. Yo también diría, Heidegger, me subo a un avión, todo eso es física aplicada o tecnología, pero en el fondo, para la cuestión realmente que nos importa como filósofos, el mundo no tiene sentido, entonces todo sentido se cae, ¿ya? No hay tiempo, no hay espacio, porque tiempo y espacio son conceptos humanos que al final desaparecen. Y entonces el tiempo en este ser preontológico del Dasein es su cotidianidad. Llega a describir, por ejemplo, ya vamos a verlo después, el tiempo es el tiempo en el que organizo mis actividades cotidianas. El tiempo no es el tiempo en que dura una supernova o el tiempo en el que viaja la luz, ¿no? Un segundo o un año luz, no, no es el tiempo científico. El tiempo es justamente la mañana en que organizo mis actos. Y luego el mediodía y la tarde. El tiempo de la cotidianidad. Fíjense lo que va a decir del espacio. El espacio no es el espacio de las estrellas, galaxias, no, eso al final va a desaparecer, señores. Una estrella es un acto tan absurdo como el que uno no sabe qué es. El espacio es justamente el espacio cotidiano, la distancia que hay a la universidad, la distancia que hay a mi parada de minibús. El espacio es la disposición de mi cama y de mi velador y de mi escritorio. El espacio es la distancia que hay a la casa de mi novia o de mi novio. El espacio es justamente los lugares que frecuento, mi espacio cotidiano. Fíjense, es lo que es el ser ahí, y ese ser ahí segrega, por así decirlo, una interpretación del mundo. Ya lo va a decir Heidegger. Entonces, la cotidianidad significa en nuestro pizarrón, a ver, vamos a hacer la prueba de mi pantalla completa. Voy a vaciar esto porque parece que es más útil. Voy a agrandarme y luego voy a poner Heidegger. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo Heidegger, verdad? Sí, licenciado.
Más chiquito, ¿no? Ah, ahí está. Aquí dice no compartir pantalla entera. Ya voy a detener. Voy a ir mejor a... Esperen un segundo, voy a ir a... Ya, ahora sí, vamos a compartir. Aquí está, hemos dicho que íbamos a respetar mi artículo donde está el programa. Esta es la parte un tanto jocosa, hilarante, este artículo. Miren lo que yo cito, dice Heidegger, ya vamos a leer esos capítulos a un pedazo, ¿no? Ser, no entes, ya saben, el ser es lo universal, el ente el particular, ya. Ser, no entes, solo lo hay hasta donde la verdad es. Y la verdad solo es hasta donde y mientras el ser ahí es. Ahí está. La verdad, o sea, el sentido, la noción, el concepto, el que algo tenga sentido, solo es hasta que el ser ahí es. ¿Ven? La verdad solo es hasta donde y mientras el ser ahí es. Si no hay ser ahí, no hay verdad. Y por lo tanto, cuando no hay ser ahí, las cosas que decimos que son, por ejemplo, agua, cielo, no son, porque ya no hay Dasein, ya no está interpretando así, y por lo tanto la cosa no tiene que ser achacada de qué es eso. Vean qué profundo es el existencialismo. El ser, bueno, no se sabe, entonces llamamos a las cosas por su nombre. Este mundo es absurdo, etc. Claro está que el mundo se ha hecho, el existencialismo se ha hecho en una época turbulenta, ¿correcto? Dos guerras mundiales, unas crisis de salud, de educación, todas las, todas las otras civilizaciones, culturas bregando por sobresalir, un mundo caótico, etcétera. Entonces, un abandonar la seguridad de los siglos anteriores, donde uno era burgués, o por lo menos ya marxista, comunista, anarquista. No, ahora no hay nada. Todo huele a vacío, todo apesta. Llegan, lean al poeta Arnaud, dicen, menciona la mierda, dice, el ser es, huele a mierda, ¿no? Tengo que decir esa mala palabra porque en ese sentido es, busquen Arnaud, el ser huele a Arnaud, ¿no? Bien, ahí está. Así Heidegger bien no escribe del modo literal, hay que ponerlo, hay que remacharlo, hay que radicalizarlo, hay que desambiguarlo. Ya Sartre va a decir, mire, francamente, el ser es una interpretación existencial, o sea, el mundo con sentido es una interpretación del existencial. Que luego, miren lo que dice, lo mismo, la muerte como posibilidad no da al ser ahí el hombre nada que realizar. Bien, es que pensamos que vamos a realizar muchas cosas, todos los proyectos de nosotros y gran parte de nosotros es vida de especie, por lo tanto, para nuestros hijos o para la vida de la nación, de la patria. Yo muero, pero la patria queda, etcétera, ¿no? No hay nada que realizar, ni nada que como real pudiera ser el mismo. La muerte no da al ser ahí nada que como real pudiera ser el mismo, nada de real.
La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo conducirse relativamente a de todo existir. Ahí está, la posibilidad de la imposibilidad. Quiere decir que la posibilidad de la imposibilidad de todo existir. Hay que sacarle palabras claras a Heidegger, ¿no? La posibilidad de la imposibilidad. Imposibilidad es que no hay razón, hay contradicción en la razón de algún ente. Si algo es contradictorio, absurdo, es imposible. Eso quiere decir. La posibilidad de la imposibilidad. Es posible que todo esto sea imposible. Es ambiguo. En realidad está diciendo, lo que experimento es que en efecto todo es imposible, todo es irracional, todo es contradictorio, todo es absurdo, todo es sin sentido, todo es angustiante, todo es sin valor alguno. Oh, y fíjense el arte cómo ha hablado de este gran siglo del nihilismo que Nietzsche ha pronosticado, ¿verdad? Nietzsche decía, antes de hacer el absurdo, dedíquense nomás a la voluntad de poder y ya, emborráchense y vivan la vida. Tarde o temprano pues, nos hemos cansado de emborracharnos y llega la nada. Uno siente que no hay ningún valor, que nada me apetece y eso es absurdo, me frustra, me nausea, por emplear neologismos, me angustia y al final morir o no morir es lo mismo. En fin, existencialismo. La posibilidad de la imposibilidad, o sea, la imposibilidad. Es difícil sacarle más a Heidegger, pero les voy a mostrar cómo algunos autores, como aquí he mencionado, a ver dónde está. No, pues tengo. Aquí está. Jolivet es un gran expositor de existencialistas. Él pone sus notas ahí, ¿no? Ferrater Mora también menciona la ambigüedad, desambigüedad. Jolivet. Y luego, sobre todo, Blackham es un gran escritor inglés. 6 pensadores existencialistas. Traten de buscar estos libros ahí. Si están, tienen un Heidegger en 20 páginas. Muy clarito, muy clarito. Luego leen a Sartre. Voy a buscar, ¿ya? Ahí viene Heidegger y le dice, mire, el acto de morir o simplemente el acto, esta existencia es tan aburrida que las grandes esencias, las grandes empresas ya no tienen sentido. Es un anticipo de lo posmoderno que dice los grandes relatos han muerto y por lo tanto las grandes pasiones han muerto, los grandes políticos han muerto. Fíjense lo que está tratando de hacer la guerra ahora. Putin se está presentando como otra vez la gran esencia, el gran reto, la gran política. Y claro, voluntad de poder, por supuesto, ¿no? Pero también la gran Rusia. Y entonces los latinos podríamos decir, empezaremos a jugar pues a el multilateralismo, que también Latinoamérica sea un poder. Revolver el mundo otra vez, así a fuerza de condenar y degradar la guerra que hay ahora, empiezan a surgir algunas charlas que pueden hablar de una nueva época y surgir una gran pasión. Y bueno, también recuperar el programa de Heidegger es otro modo. Ahí está. Entonces, ya saben que para comprender todo esto tienen que leer y leer y leer y leer. Ya voy a volver a
somos 10 estudiantes, pero la verdad están aprendiendo Heidegger como nadie. Lamento que los otros 20 inscritos hayan ausentado porque no van a tener una clase de Heidegger como esta. En fin. Entonces, ahí está. La cotidianidad. Ya hemos visto ayer que la esencia, compartiré otra vez. La cotidianidad. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí tengo que hacer. Hemos hecho nuestro primer pizarrón. La existencia versus la esencia. La esencia, ayer en la anterior clase lo hemos hecho. La esencia es lo universal, es lo ontológico, es actual. Todo lo que yo soy como hombre ya lo soy, pues. Soy hombre siempre, todo el tiempo. En cambio, lo que he hecho hoy día, eso fluye. Es presente y deja de ser. Luego el futuro viene al pasado. En fin, es temporal. Por eso se dice la existencia es potencial. Es lo concreto, es individual. Y es nada más el hecho de que uno existe. Y todo el resto de lo que pensamos del ser es esencia, o sea, el sentido, el significado. Por ahora yo veo una existencia y es el hecho, como dice Heidegger, el existente bruto, como un diamante en bruto. Luego la mente le empieza a encontrar sentidos, ¿no? Y decir, ah, caramba, una piedra es una piedra, pero después es una existencia en bruto. Y al final así se va a quedar Heidegger con la existencia en bruto. Se dice la existencia es lo óntico, es lo concreto. Lo contingente, puede ser, no puede ser. Esto es necesario. Y lo necesario es lo racional, lo científico. Pero en el existencialismo, toda la ciencia se va a mandar al diablo, como diría Arnaud, y no queda más que el sacrosanto, absurdo, la náusea, la nada, es penoso. Lo contingente, ¿ven? Y eso contingente, pronto, cuando se vaya lo necesario, va a ser, eso contingente se va a transformar en lo posiblemente imposible. Como dice, posiblemente imposible. Solo posiblemente, Martín, la mayoría te ha leído como imposible. La existencia es imposible, señor. Eso quiere decir que es absurdo. A ver, ustedes, que si tienen su novia y vivan uno de esos días de crisis, de peleas, y le dicen, eres imposible. Es muy feo, ¿no? Uno ve la palabra imposible. Hay dos maneras de hablar de un hecho. Simplemente lo menciona y otra cosa es ponerse la representación del caso bien en la mente o mejor vivirlo. Uno dice, hemos tenido un día difícil. Pero a ver, vivan ese día difícil. ¡Oh! Lo imposible es, eres imposible. Qué feo es, y la vida misma que sea imposible. Bueno, ya saben que el existencialismo es también una mística y mientras más absurdo sea el mundo, más feliz se siente el existencialista, que es un nihilista, ¿no? Ya, nihilismo, nada de sentido ni de valor. No confundan el nihilismo con los anarquistas del siglo XIX. Stirner, Kropotkin, ¿no? Bakunin. Nihilismos les decían porque querían derribar todo el gobierno. No, ellos son unos románticos que piensan que sin el gobierno van a triunfar. Nihilismo aquí es el nihilismo existencialista. Existencialismo y esencialismo. Está Platón versus Heidegger. Vean la contratapa de este libro, van a hablar del qué y del qué. El qué sin acento y el qué con acento.
Hay más unas notas. Eso el pizarrón. Con eso lo tiene claro. Perfecto. Entonces, me parece que hemos hecho una clase maravillosa, ¿ya? La vida es la cotidianidad. En esa cotidianidad, según el existencialismo, no van a sentir el gran peso de las grandes esencias, ¿ya? Si ustedes son Putin o Biden o son, qué sé yo, los grandes personajes de este mundo, Soros, los grandes millonarios, ¿no? Que dicen que están invirtiendo en Ucrania, están sonando. Tengo 2.000 millones de dólares. O en Bolivia, soy un parlamentario, en fin, una persona importante. Al final la cotidianidad nos revela que vamos a estar comiéndose una marraqueta y eso es lo que es la vida. Algo muy plano, muy romo. El arte ha hecho maravillas con esto. Uno de los grandes libros de la literatura es Ulises de James Joyce y le pone el nombre de Ulises como una especie de ironía porque Ulises es el gran héroe de la Odisea de Homero. Hace una gran gesta, tiene que volver a su patria Itaca pasando miles de peligros y todo el mundo queda fascinado con las aventuras de Ulises, que es un héroe. En cambio, el Ulises ¿de quién? De Joyce es simplemente Leopold Bloom, un judío que vive en Belfast y vive 24 horas de la más concreta cotidianidad. Desayuna su carnecita, hace sus trabajos, charla, se acuerda, entra al baño, se describe lo que es el baño. En fin, lo más cotidiano, un sujeto chato y romo, sin gran brillo. Eso es lo que es la existencia. Para no mencionar a Proust, la búsqueda del tiempo perdido. En el siglo XIX todavía habían esas emociones grandes, estaba todavía había cierta la nobleza, nobles y plebeyos, la condesa de Guermantes, ¿no? El barón de Tal. Pero hemos entrado al siglo XX y todos los valores se han caído. Y él quiere buscar el tiempo perdido, pero al final dice, no se encuentra el tiempo perdido. Uno de sus personajes en el primer libro, Swann, persigue a Odette durante 400 páginas, creo, ¿no? Cuando la mayor parte del libro persigue porque la ama. Al final, cuando se casa de ella, cuando se casa con ella, no es que se casa de ella, no, se casa con ella, al final dice, experimento el mismo asco que si no experimento el mismo asco que cuando no la tenía. O nada ha cambiado, o sencillamente cada vez que conseguimos lo que hemos deseado tanto, al final no nos satisface. Es como amar, llegamos al amor sexual, realizamos y después nos levantamos y se acabó todo. ¡Qué horror! Parece que las mujeres tienen un instinto un poquito más fuerte porque tienen que asegurarse de la preservación de especie. Pero una vez que los hijos ya más o menos están seguros, la mujer también dice, ¿cómo yo deseaba tanto esto? Y al final no es lo que yo deseaba. Quizás la naturaleza me estaba engañando y la naturaleza nos engaña. El proyecto existencial nos convence, oh, vamos a ser felices, vamos a triunfar, vamos a interpretar mi vida, mi sociedad, mi mundo y hasta incluso la ciencia. La ciencia es un proyecto existencial que se da por los individuos agrupados en fin, en sociedad. Al final no se realiza ni el individuo ni la sociedad, en fin. Eso es el existencialismo, ¿no? No lo estoy defendiendo, lo estoy explicando. Y por lo tanto, la cotidianidad. Es increíble cómo se da el lujo Heidegger de decir el tiempo es el futuro de mi proyecto existencial, el proyecto de mi vida es un proyecto, yo proyecto, soy proyectista.
Y ahí está el tiempo, el futuro, el pasado. Uno le diría, pero Martín, el futuro es pues un futuro pensado como futuro para el proyecto. Pensado no es el futuro. Y el pasado son los actos de mi vida recordados en la memoria, como en un tiempo pasado, y el presente es lo que estoy viendo. Entonces hay tiempos imaginados, pensados, proyectados, recordados, pero no son pues ese tiempo real que es el tiempo real, ¿no? El tiempo que manejan los científicos, físicos, etcétera. No le importa a Heidegger, dice, el tiempo es el ser ahí. No es el tiempo vulgar, no le importa a él que sea un tiempo pensado. Es el tiempo, el ser y el tiempo, el ser y el hombre. Luego va a venir Sartre y va a decir el ser y la nada, el ser y el hombre. El hombre es nada, el hombre es la nada. Se dan unas libertades, la verdad, grandes los existencialistas. El hombre es nada. Desde los comienzos de los tiempos se ha especulado sobre el ser y la nada. Bueno, la nada había sido el hombre. No existe. Claro que después los críticos le dicen, pero Jean-Paul Sartre, mira, decía que soy nada, que no existo, y que todo el mundo del sentido es nada. No es forzar un poco, pero ya lo dijo Heidegger en sus tiempos. Y el tiempo de la ciencia se conoce algo, ¿no? Se mide con relojes, etcétera, se lo estudia con la relatividad especial de Einstein, pero después no sabemos qué es, por lo tanto pierde todo sentido. Por lo tanto, el tiempo es nomás el Dasein mismo, el proyecto humano. Bien, cotidianidad, tiempo. Ya sabemos cómo se conduce y finalmente pues volvemos a Heidegger. Creo que... Liceo. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Todas las preguntas. Eh, bueno, más antes decía que existencialista, mientras más absurdo sea el mundo, él es más feliz. ¿A qué se refiere? ¿Que esa absurdidad es la que brinda satisfacción o cómo se interpreta eso? Bien, lo que ocurre es pues que estamos haciendo historia, ¿no? Sí, estamos haciendo la historia. El ser humano es un ser histórico, siempre deviene, ¿no? No se puede quedar quieto. Ya lo ha dicho el historicismo, somos un ser histórico, de acuerdo. Eh, pero la idea es que en esa época les tocó muy fuerte, por eso he mencionado a los artistas, ¿no? Todo, por ejemplo, en pintura, todo el cubismo, el expresionismo, muestran pues una realidad insípida, ¿no? Tenemos que utilizar metáforas insípidas, sin sentido, sin valor. En realidad el espíritu tiene la menor cantidad de descripciones que se pueden imaginar, ¿verdad? Tenemos conceptos de deseo, placer, voluntad, satisfacción. Para la infinita gama de cosas que hay en la conciencia no tenemos palabras. Bueno, la realidad es insípida, se manifiesta en el tedio, tedium vitae, y como Sartre ha escrito su famosa novela La náusea. Le da náusea a esta realidad, es una metáfora donde todo es desagradable. Entonces, ha sido muy fuerte en el siglo XX, ¿no? Ha sido muy fuerte. A partir del 27 es el 40, ya 40, 50, el existencialismo fortísimo. Pintura, en música, escuchen la música de Schoenberg, el expresionismo alemán, Schoenberg, la escuela de Viena, ¿verdad? Schoenberg, Berg, Weber, música atonal que revela un asco por estar tratando de expresar con música el sentimiento que nos produce la propia existencia, la propia sociedad, nosotros mismos. Es un sentimiento horrible, ¿no? Repugnante, música.
las novelas, ¿no? El cine, vean una película de Werner Herzog, vean las películas de, en fin, Buñuel, Discreto encanto de la burguesía, todo es absurdo, todo es caótico. Y lo más absurdo, lo más risible es justamente la burguesía, ¿no? Y los marxistas igual o peor. Entonces ha sido un siglo con el nihilismo opuesto. Entonces les he leído dos pedazos de Heidegger donde está diciendo el ser es la posible imposibilidad. Entonces eso ya no está pues de acuerdo con la búsqueda del ser. Martín, por favor, espera, primero resuelve el ser y luego nos dice qué es. Lo estás diciendo ya. Es lo posiblemente imposible, o sea, es posiblemente absurdo y posible es tu ambigüedad, tu decirlo más suave, ¿ya? Entonces, Heidegger conoce que cuando uno quiere ser realmente profundo, no hay que ser tan dogmático, ¿ya? Es un truco que utiliza Heidegger, posible imposibilidad. Nos muestra la imposibilidad de la existencia, pero en el fondo quiere decir eso, porque así lo han interpretado. En fin, todo aquello nos dice que estamos entendiendo perfectamente qué es lo que pasa, ¿ya? Hoy día el tiempo está cambiando. El nihilismo se ha convertido en posmodernidad, donde se dice el ser no es existencialismo, pero es la interpretación del que le da, la que le da la gana y del que le dé la gana. El ser, lo que usted, la filosofía es simplemente la renuncia a hacer sistemas y simplemente describir que cada cual tiene su filosofía, cada loco con su tema, cada pueblo con su cosmovisión, cada sujeto con su interpretación. Es interpretación, interpretación y que es plural. Y claro, la verdad no existe y ese es el nihilismo que heredamos. Bátimo dice, el nihilismo es la base de toda hermenéutica y de toda posmodernidad y de toda democracia, imagínense. Yo admito que puedo estar equivocado, eso quiere decir que no sé la verdad, y si no sabemos la verdad, ¿cómo va a coger el valor de la realidad? No tiene ni valor ni sentido. Es simplemente la verdad para mí, mi interpretación. Entonces vivimos en el nihilismo. Y ahora estamos tratando de pasar de la posmodernidad, tratando de recuperar otra vez un proyecto de las grandes esencias, ¿no? Las grandes esencias, voluntad de poder, voluntad de dinero. Bueno, otra vez me voy a entregar al dinero, voy a hacer emprendimientos. Quiero ser rico. Voluntad de amor. Quiero ser un gran amante. Voy a ser un Casanova. En fin, voluntad de poder. Quiero el poder. Voluntad de hacer el multipolarismo, como están diciendo por ahí muchos docentes de la carrera. Dicen, ya es el tiranuelo este de Putin es un desastre, es un asco, ¿no? Y no duda en asesinar gente frente a la cámara, o sea, no lo niega, pero a través de él puede ser que esté actuando, como dice Hegel, la astucia de la idea, hacer que las cosas sean más polares y por lo tanto poner un alto a los europeos y Estados Unidos y nosotros podemos subir de estatus. No necesitamos tener más dinero, ¿ya? Simplemente sentirnos que ya no estamos en el tercer mundo, que tenemos todo el derecho de decir, oye, francés estúpido, yo soy igual a ti, ¿ya? Yo, alemán, mira, puede ser que tengas más dinero, pero bueno, aquí vivo bien y ya no voy a vivir a la sombra de que no estoy en el primer mundo, qué lástima, soy un... Tonterías. Es una oportunidad de volver a la gran esencia. El mundo se hace más maduro y por lo tanto más triste, ¿no? Mientras más maduro el hombre, se siente que menos proyectos se realizan y más rancia es la vida. Pero al ser más madura es más profunda, ¿no? Más profunda. Ya no podemos vivir como un niño de 15 años, como un joven de 15 años que tiene todos los sueños ahí,
la mayoría de los sueños van muriendo y eso pues va a dejar una cola de paja de un sentimiento de nihilidad para el ser humano. La comparación entre el individuo y la vida de la especie es muy importante, ¿no? Ontogénesis, filogénesis. Pero ganamos madurez y podremos empezar otra, solventar, animarnos a pensar en una gran esencia y sobre todo resolver la cuestión de la filosofía, la cuestión del ser. Pero esta vez no como ismo. La verdad va a incluir todos los ismos. De algún modo, seguramente el ser humano va a poder ser lo que quiere, religioso, no religioso, ateo, no ateo, teísta, no teísta, de izquierda o de derecha, hasta límites racionales, ¿no? Va a poder ser así. Autócrata como las teocracias árabes o no, en fin, hay muchas esencias que quedan, ya no son tantas, ¿no? Porque el humano es nomás aburrido en el fondo, aunque puede ser profundo. La intuición y la mística del ser nos va a cautivar, sobre todo porque en el fondo uno no quiere morirse, ¿no? Así nomás, entonces hay que buscar pues el ser que cuando el ser es, y cuando no es, parece que también es, ¿no? Nos buscaremos algo más profundo. Y ya saben, la humanidad también se ha entristecido por la pandemia. Bueno, creo que me comprenden perfectamente. Estamos siendo maduros y puede ser un momento de que después de la un poco juvenil existencialismo de que todo es nada, etcétera, etcétera, en fin, hay que nomás darse cuenta de uno que quiere existir y puede volver a encontrar una esencia, ¿no? Una esencia en la universalidad del capitalismo en principio, pero dentro de ello hay también la universalidad que debe ser del multipolarismo, ¿no? O si alguien quiere, si el polarismo incluye el polo de Estados Unidos y su modus vivendi, el americanismo ha sido una esencia, también ha dicho, es una filosofía y la han copiado los europeos. Si alguien quiere hacer ello, adelante, ¿correcto? Si alguien coge una izquierda razonable, por supuesto, adelante. Mientras más maduro es, más difíciles son, más sutiles son los ángulos, ¿correcto? Como un arquero achica el ángulo cuando van a disparar, achica el ángulo. Nosotros hemos achicado los ángulos, o sea, las oposiciones, ya no son esas tremendas oposiciones que había en el siglo XX, pero no quiere decir que dejen de ser y por lo tanto se las juega a veces con más madurez y por lo tanto con más significado. Las crisis que puede tener una especie ya adulta entrando a la cuestión de resolver el ser, resolver sus problemas sociales, pueden ser muy grandes. Y la frustración de no poder resolverlas sí duele, ¿no? Porque hasta ahora hemos vivido un tiempo de vamos a resolver, pero no hoy, mañana, sí, 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 sí. No estamos existiendo tan en serio, ¿no? Pero ahora existiremos realmente en serio y nos va a molestar. Solo en el fondo de las cosas vamos a encontrar un valor. Bueno, todo esto para decirles cómo estamos saliendo del existencialismo y posmodernismo. Pero el héroe es Heidegger en este sentido porque es creador del existencialismo y luego cuando pasa a su segunda fase, sobre todo con sus trabajos sobre interpretación de arte, ya va a mencionar que todo es interpretación y es plural, ¿no? Es plural. Entonces, el existencialismo es un ismo más y él deja de ser ese ismo, se hace un hermenéutico. Si quieres ser existencialista, adelante. Yo lo fui, eso diría Marx. Si quieres ser no existencialista y mantener, por ejemplo, una neoescolástica con su super esencia religiosa, adelante. Si quieres exhumar o retocar o pulir o refrescar, actualizar la esencia socialista, adelante. Todo es interpretación.
Bien, ese es el héroe Heidegger. ¿Qué otra pregunta tienen? Y si no, vamos a quedar ahí. Es un material delicioso el que hemos puesto ahora. Por favor, solamente quiero ver qué material tenemos para la próxima vez, porque ya vamos a acabar la introducción, ¿ya? Acabo la próxima vez y les dejo el examen. Ya nos va a tocar abril, porque tenemos hasta junio para la segunda parte. La segunda parte vamos a ver los capítulos lindos de Heidegger, el ser para la muerte, eh, la cura, ¿no? Lo que es la esencia de la cotidianidad para Heidegger, el estar ocupado en algo y que ninguna descripción del hombre ha dado en el blanco porque no ha ido a la cotidianidad y ha puesto instintos, esencias, no hay nada de eso. Sobre todo la existencia auténtica, inauténtica, y describir la cotidianidad con un estar preocupado, etcétera, preocupado, y la famosa cura, que es una metáfora tomada de la tradición literaria alemana. Ya, la angustia, otro tema que podemos tomar, lo vamos a hacer. El ser ahí, la cotidianidad, el tiempo es ese tiempo de su proyecto existencial, no había sido el tiempo de la ciencia. El espacio también es el tiempo de su vida cotidiana. El espacio es, bueno, ¿dónde están mis calcetines? Eso es. ¿Dónde están mis cuadernos? ¿Dónde está mi computadora? Eso es el espacio, ya lo van a ver. Cualquier especulación del espacio, lo supratemporal y lo temporal, la especulación escolástica, son dos proyectos existenciales diferentes, ¿no? Y que en el fondo, por lo menos uno de ellos, el supratemporal, va a resultar inauténtico para Heidegger. ¿Ya? El proyecto de la muerte es el único auténtico. Listo, ahí termina. La destrucción de la ontología. Si tenemos que saber el ser, ahora salimos del ismo de Heidegger, existencialismo, existencialismo, ser ahí, ismo, y entramos otra vez a la cuestión del ser. Si no sabemos lo que es el ser, tenemos que destruir la ontología. De aquí va a salir ese bonito término que se llama deconstrucción. De construcción es destruir, pero luego volver a entender lo que había antes, ¿no? Como interpretación. Pero por ahora Heidegger destruye la ontología, no, pues no haciendo un trabajo fino, demostrar que Descartes está equivocado, Santo Tomás está equivocado. No, juega al perogrullo. Es obvio que todo está destruido. Lamentablemente, Martín, como tú no has terminado, tú más estás destruido. Y en el futuro vamos a tener que destruir el existencialismo más. Pero es un bello tema, la destrucción de la ontología. Va a rescatar tres valores, Aristóteles, Descartes y Kant, para construir la respuesta para el ser, la respuesta definitiva. Pero desde ya se ve que su proyecto es muy débil, ¿no? Con gente que es muy, como diría, la humanidad se va haciendo madura, entonces habrá pues mentes más potentes en el futuro que Descartes y Kant, que al final son grandes filósofos, pero ya pues tenemos que por principio empezar a pensar que estamos más allá de ellos, porque si no nunca vamos a resolver nada, ¿no? Nada. Entonces son filósofos débiles para la tarea que nos proponemos. Pero en la redacción de Heidegger original están ahí Descartes. No usa a Hegel, solo Descartes, Aristóteles y Kant. Sobre todo sus cuestiones de tiempo. Bueno, lo veremos la próxima vez. Lean todo el parágrafo. Si no entienden qué pasa con la teoría de Kant, googleen, ¿no? Hagan Google. Y luego yo lo voy a explicar. Si algo que realmente no entiende, me traen sus preguntas. Y termina así.
Y luego el método de la investigación. En la fenomenología vamos a reducir la exposición de Heidegger a 2 párrafos. Ya es muy complicado y literariamente es muy rica su manera de abordar la fenomenología, pero didácticamente puede ser muy, muy complicada. Vamos a tomar 2 párrafos del concepto de fenómeno y el concepto de logos. Y luego ahí se acaba ya la introducción. Nos vemos en un par de clases más y vamos a ver fenómeno. Lo que yo he puesto estos temas estelares, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Sí, vamos a ver algún. Dice una consultita para cerrar. Adelante, por favor, más preguntas. Alguien apague su micrófono. Si digamos ya sé ahora de que cualquier proyecto que yo me empeñe a realizar, apenas lo termine, voy a quedar igual de insatisfecho que cuando inicié. Entonces, ningún proyecto ya tiene sentido, pues, ¿cómo, qué tendría que hacer sabiendo que nada de lo que haga va a tener al final una satisfacción o algo así? Ahí está. ¿Quién tiene su micrófono? A ver, yo puedo apagar desde aquí. Creo que ya han apagado, todos están apagados. Christopher está con la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la pregunta? ¿Quién ha preguntado? Sí, yo le hice. Ah, ya, Christopher. Bien, claro. Entonces, un poco por madurez, Christopher, ya hay que obligar a que la gente entienda, ¿no? Usted ha entendido. Hay muchos sismos, escoja un ismo. Todos los sismos, hasta el existencialismo, dicen que usted se puede realizar. Es decir, desear algo, obtenerlo y tener la satisfacción y ser feliz. En el existencialismo no hay ya esa posibilidad. Desea usted algo contradictorio. Desea, en Heidegger diríamos, desearía no morir. Y luego Sartre lo va a transformar a este deseo en el deseo de ser un Dios, ¿no? Del ser en sí para sí, un deseo de algo contradictorio, de ser infinito. Bueno, no se puede, vamos a ser infelices, pero el existencialismo sí, a duras penas, o generalmente no admite, pero implícitamente es claro que lo único que vale es que no, nada vale, ya, que lo único que nos da satisfacción es que no hay nada satisfactorio y uno puede vivir todos los días. Heidegger está enamorado de la muerte, no de vivir la muerte todos los días. Si voy a morir, nada tiene sentido. Lo que haga en este día, ¿qué tiene sentido tiene si me voy a morir? La muerte aniquila todo valor, todo sentido, todo proyecto, pero también el proyecto de suicidio. Entonces, tengo que ser auténtico y vivir la muerte. El existencialismo no es un suicidismo, ¿no? Entonces, uno disfruta viviendo. La náusea que uno experimenta, esa nada, es todavía el ser, el viejo ser que quería Platón, que quería la Edad Media, que quería Descartes. De algún modo, todavía esa nada, esa náusea, esa angustia es Dios, ¿no? Y la posmodernidad, con la hermenéutica, ni siquiera eso. El existencialismo también muere. Entonces, lo único que vale es la interpretación personal. Cada uno tiene su interpretación, es lo único que vale. Y ahí viene, por lo menos yo hago la crítica, ¿no? La hermenéutica, igualándola a la posmodernidad, tiene diferentes autores, ¿no? En fin, algunos autores. La hermenéutica tiene Heidegger, Gadamer.
Ricoeur, Bátimo, en fin. La posmodernidad tiene, bueno, tiene otros autores, ¿ya? Eh, entonces, pero igualándolos, lo que pretenden es decir que para la eternidad del mundo, el hecho de que no hay ciencia, sino solo interpretación, que todo es interpretación, eso va a valer para el resto del mundo. Y siempre vamos a estar frustrados, y en esa frustración encontramos nuestra satisfacción. De todos modos, la hermenéutica está diciendo hay una verdad, la verdad es que siempre va a ser interpretación. Yo quiero que alguien corte, yo, Orosa, quiero que alguien diga, la verdad no tengo yo la verdad, y va a haber verdad, y yo no la tengo. Y desesperarse un poco para realmente tener una verdad. La verdad no va a ser pues una cosa así dulce, maravillosa, idílica, ingenua. Va a traer una serie de barbaridades, pero va a ser verdad. Esa es la diferencia. Después usted, con lo que tiene avanzada la humanidad, las variables que se pueden dar en el problema filosófico, las variables son todos los ismos, ¿verdad? Escolástica, que es un ismo de la Edad Media. La modernidad, empirismo, racionalismo. Luego, idealismo, bueno, Kant está en medio del clasicismo, digamos, Kant. Luego el idealismo, luego el materialismo, tanto de izquierda como el burgués, ¿no? El burgués, Darwin, los grandes materialistas del siglo XIX. Y de izquierda, los socialistas. Luego pasamos ya en el borde al irracionalismo nietzscheano, los pesimistas alemanes y que se han extendido a través de la charcha a todo el mundo, ¿no? El arte, sobre todo la literatura, sigue de muy cerca a la filosofía. Pesimismo, irracionalismo. Y luego viene el existencialismo. Y luego la hermenéutica. Ahí están los sismos, ¿no? Al final tiene usted 10 dedos, a pesar de que los filósofos son miles, son miles. Tal vez sean, bueno, no diremos que son cientos de miles, es demasiado. Son miles, pero con los dedos de la mano, Christopher, usted puede mencionar ismos importantes. Y de ahí tiene que elegir, no hay más. La tarea, para mí, entiendo, sigue abierta, ¿no? Heidegger, haremos el ser, está bien, pero esta vez sin suponer ningún existencialismo, ninguna, ninguna, ningún postmodernismo, ninguna hermenéutica ismo. La hermenéutica es también un ismo, ¿no? Porque levanta un escolástico y dice, yo pienso que tengo la verdad. Soy escolástico, escolasticismo. En fin, el laberinto de los ismos hay que manejarlos bien y con ello uno elige y se acabó el problema de que no entiendo la filosofía. Bien, ¿alguien tiene un comentario o alguna falta de comprensión más? Bien, entonces les pido por favor que lean este capítulo, La destrucción de la ontología, y si pueden avancen al método fenomenológico, porque lo hacemos rápido y vamos a leer pues, vamos a leer en propio Heidegger pedazos muy gratos que es darse el lujo de haber avanzado, entrar tierra adentro, selva adentro en Heidegger, ¿no? Llega la introducción y después, uy, qué difícil. Deslindar todo lo que hace Heidegger respecto a la antropología, psicología y biología. Su catalogación del ser ahí, sin esencia, aunque ya me han dicho en la clase anterior, la esencia es que no tiene esencia. Y el propio Heidegger dice la esencia
del ser ahí es que no tiene precisamente una esencia, pero es una esencia, en fin. Los filósofos ya no se detienen en estas contradicciones porque la autenticidad del filósofo quiere decir contradicciones, aunque sean contradicciones, ¿no? Entonces, su nueva descripción de la cotidianidad y del proyecto es muy nuevo, ya no es la psicología, sobre todo freudiana, y etcétera, y de la biología, ¿no? La biología nos dice, usted es un conjunto de 3 instintos y todo lo que hace es por el instinto. Qué simplificador, ya. El ser en el mundo es una buena manera de describir la cotidianidad. No es el más interesante. La forma de la verdad, donde empieza a subjetivizar la verdad para declarar que el mundo carece de sentido. El ser relativamente a la muerte, el ser para la muerte. La caída y el estado de yecto. Caer en cuenta de que uno no tiene sentido y el mundo es absurdo. Y nada me ha de realizar, a no ser que yo inauténticamente me cobije en la esencia burguesa. En la esencia burguesa. Ahí está. Sigue tu familia, tu profesión, gana un poco de dinero, viajar, deja a tus hijos, cómprate un auto, ¿no? Aquí en La Paz parece que todo el mundo tiene un auto, es feliz. En fin, el estado de yecto de estar botado en el mundo sin saber por qué ni para qué. La cura. Aquí le da una esencia bien clarito. Heidegger, ya claro, pues gordamente uno se da cuenta de que Heidegger es provisional. No, él piensa que es definitivo. Todo ismo piensa que es definitivo. La cura viene de la literatura, en fin, pero es la preocupación. Y la angustia, 40. Otra vez la cura. No podemos leer todo, pero podemos leer un pedazo de cada uno, ¿no? Y aquí donde se acaba el tratado, ni siquiera termina la primera parte. Ok, entonces tenemos un bonito programa. Vayan a leer, por favor, a meditar. Miren cómo Christopher está pensando. Me parece maravilloso porque se siente que está inmiscuido en la charla. Vamos a hacer una ronda de intervenciones la próxima vez, ya que somos 11. Los felicito. En fin, lamento que los otros estudiantes hayan abandonado para que se inscriben cuando este tipo de formaciones, de bien o mal, el docente o Rosa, creo que no lo estoy haciendo tan mal, pues son muy importantes para su vida, realmente decisivos. Así que los veré la próxima vez, ¿ok? Los veo. Preparen sus preguntas y sus intervenciones. Vamos a hablar. Gracias, Los veo. licenciado. Gracias a usted. Gracias, Liz. Hasta luego. Hasta luego. Que tenga buena tarde.